Dale. Bien. Hola, hola Graciela, Hola, ¿qué ¿cómo tal, estás? Silvia? Bueno, Muy bien, gracias. estamos hoy en esta serie de entrevistas que yo le vengo haciendo a los docentes jubilados. Graciela Geniceto no fue técnicamente un cliente mío, digamos, pero sí estuvo haciendo unos cursos, sé de su jubilación, entonces, bueno, nada, estamos acá en esta entrevista para preguntarle un poco, bueno, para presentar, digamos, Graciela es docente, digamos, jubilada de escuela privada y con un cargo jerárquico. Así que también tiene como toda una particularidad porque no es lo mismo un tipo de jubilación que otra, así que ahí lo vemos. Así que bueno, Graciela, bienvenida, espero que te estés cómoda, ¿sí? Sí, muchas gracias, Silvia. Una linda sorpresa que me hayas convocado. Bueno, siempre trabajé de- siempre mi vocación fue la docencia. Trabajé de varias cosas mientras estudiaba, pero ¿No? sabía desde chiquita que iba a ser docente. Creo que Mira vos. mi mamá me inculcó también la vocación, porque ella es docente. Y, Y y contame, bueno, y sí, digamos, si querés contame ahí tu historia laboral, pero después ahí encáralo hacia por qué querías jubilarte. Contame un poco la historia y ahí sí, vamos a por sí. qué te querías jubilar. Eh, bueno, enseñé muchos años como maestra de grado, me encanta Ujú. enseñar, sigo hoy enseñando donde puedo eh, a niños y, y luego en un momento, que ya era el momento propicio, en el 2001 me ofrecieron trabajar en la secretaría de un colegio y bueno, primero estaba en simultáneo secretaría y en otro colegio dando clases hasta que me quedé en la secretaría, trabajé 30 años, más 30 años allí, y ahí aprendí mucho, me gustó mucho aprender de los decretos, de las resoluciones, Claro. de los deberes, de los derechos de los docentes, del estatuto. Bueno, me gustó mucho eh, meterme en todo ese mundo, pero bueno, como todo en la vida, llega un momento en que uno empieza a decir, bueno, ya viene como el final. Así que ahí fue el momento en que me empecé a preparar. Yo soy muy ordenada, muy prolija, muy metódica y con mucha anticipación empecé a lo que nosotros los docentes llamamos ordenar los papeles, ¿no? Y siempre se dice, hay que tener los papeles en orden. Y empecé también primero a averiguar qué significa tener los papeles en orden. Y, y bueno, y ahí empecé a hacer mi propia experiencia, mi experiencia personal. ¿Por qué? Porque empecé con entrevistas, un gestor, que un abogado, que un sindicato, y bueno, y ahí interiorizarme de cómo eran todos los requisitos jubilatorios, qué era lo que necesitaba, dónde tenía que llegar, qué era lo que me proponía. Por supuesto que yo me propuse la mejor condición, ¿no? Y Claro. de hecho, gracias a Dios, que me jubilé con el 80% del cargo Y de ahí te empezaste secretaria. a dar cuenta que no era tan fácil, digamos. No, no era tan fácil porque además también, como, eh, como todos sabemos, los primeros años la caja aportante no era el IPS, sino Nación, entonces yo tenía muchos años en docencia ya, pero no aportados al IPS, y por lo tanto, si Claro. yo me quería jubilar con un porcentaje de 80%, tenía que esperar a cumplir el requisito de 30 años dentro del IPS, lo cual hice así. Mientras tanto iba acomodando todas mis certificaciones, y iba también estudiando cómo eran las jubilaciones en ese momento, y bueno, y yo escuchaba algo así como de jubilación ejecutiva, después escuchaba jubilación automática, y también cuando uno estando en actividad, un docente estando en actividad, ve que sus compañeros ya se están jubilando o se Ajá. jubilaron, empieza a mamar la experiencia de ellos y aprender, ¿no? O sea, a mí me gusta aprender, yo soy una persona que siempre quiero aprender, investigar, averiguar. De hecho,
me daba mucha risa que en el colegio las maestras me decían, mira, te pregunto a vos que sabés todo. Y no, no es verdad que yo sabía todo, pero lo que no sabía lo averiguaba. Después, Claro, bueno, también el hecho de poder estar en contacto con tantas inspectoras, inspectores, eso también me capacitó mucho, aprendí mucho, yo siempre averiguaba, investigaba y ellas también me tenían como en gran estima y consideración porque me gustaba estar cerca para aprender y ayudar, ¿no? Y bueno, finalmente ya estaba muy encaminada, y ya había tomado la decisión. Luego viene la pandemia, en donde trabajamos virtualmente, sea, ¿tu por supuesto, jubilación fue después de la pandemia? trabajé. Claro, yo me jubilé en el 2020, el año pasado, no, el 2022 no, en el 2000, perdón, en el 2022 me jubilé, la empecé en el 2021 en septiembre en el IPS, pero Ajá. anteriormente ya había estado preparando las certificaciones digitales. Entonces, Eh, elegiste como un cierre de cómputos, ¿no? Entonces, claro, elegiste un exactamente. Y cierre de justo cómputos. se venía la jubilación digital, me jubilé con jubilación digital, ¿no? Por eso también al principio muchas cosas no se sabían, todavía el sistema no estaba del todo Claro, aceitado, o sea, hubo varias dificultades, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que llega la pandemia y trabajar desde casa, si bien no había, como todo el mundo, no había horario de finalización de la tarea, era estar con la computadora todo el tiempo encendida, pero yo dije, qué lindo, yo quiero esto. Y me di cuenta que claro, te yo ya estaba entusiasmó, muy fue como preparada. una prueba piloto ahí. Sí, yo me di cuenta, yo sabía que estaba preparada, pero ahí me di cuenta que sí, estaba muy preparada y que tenía muchas cosas por delante que iba a desarrollar. De hecho, sí, no sabía qué, pero sabía que algo iba a suceder y de hecho sí, sucedió. Eh, y, y decía, qué lindo estar en casa a esta hora y ver esto y ver aquello. Bueno, así que finalmente fue que inicié el trámite. Claro, y Y el entonces ahí 1 de junio me fui. lo encaro, digamos, como con la siguiente pregunta, porque me la trajiste, digamos, ¿qué significó para vos estar jubilada? ¿Qué cosas te cambiaron o qué decís, bueno, a partir de que me jubilé, Bueno, mira, si algo yo repito siempre es que yo lo que experimenté es recuperar mi vida. O sea, yo la recuperé, porque verdaderamente yo soy una persona muy minuciosa, muy perfeccionista, muy apasionada y dedicaba muchísimo tiempo al colegio, lo cual no me arrepiento para nada. Viste que hay gente que dice, no, me arrepiento. No, no, yo no me arrepiento para nada. Si me tenía que quedar más horas, si tenía que trabajar los fines de semana en casa, que yo lo hacía todo el tiempo, no me importaba, y estoy contenta y satisfecha de haberlo hecho, pero bueno, por supuesto, mi vida estaba postergada, claro, entonces la verdad que lo que significó para mí es recuperación, ¿no? me estoy Y escuchando y bueno, no sé, porque uno dedica mucho tiempo al trabajo, ¿no? Como mucha cantidad de horas. Yo creo que los jóvenes ahora tienen un poco más digamos, más conciencia del tiempo y se hacen siempre tiempo para ellos más allá del trabajo. Pero por ahí yo también soy de una generación donde el trabajo sí, implica una cantidad de horas que no sé si está del todo bien. Yo me lo planteo por etapas. Me pasó, digamos, ahí cuando te estaba escuchando con la pandemia, de descubrir, no sé, partes de la casa que no sabía ni que sí, existían. sí, sí, tal cual, tal Eh, cual. pero Sí, bueno, además, bueno, sí. Además yo soy una persona muy simple en el sentido de que a ver, yo soy compleja, yo soy muy perfeccionista, muy de no parar, pero muy simple en otras, ¿no? Como de disfrutar mi balconcito, de disfrutar mi barrio, de disfrutar hacer mis compras, de disfrutar ir a ver amigas, de disfrutar salir a claro, caminar, de disfrutar tener el tiempo para hablar con la gente
y la verdad que estoy muy feliz. Jamás extrañé nada, jamás tuve pesar, fue listo, dar vuelta a la hoja, dar vuelta a la hoja. Y bueno, y después surgieron un montón de cosas, porque Y mis antes, compañeros también, sí, sí, perdóname. no, no, y te llevó mucho tiempo decidirte tomar la decisión, porque yo empecé preguntando como, bueno, ¿por qué querías jubilarte? Pero digo, ¿te llevó mucho tiempo ese proceso desde cuando lo empezaste a pensar a, bueno, sí, empiezo con el trámite o no? ¿Fue algo que fue rápido? Es que en realidad, para mí, el proceso lo empecé el día 1, que fui a ver a una abogada de un Claro, sindicato, recuerdo, eh, y averiguar. Y ese claro, fue el día que empecé. Y en la medida que iba avanzando, por ejemplo, sabía que no, que había que esperar la mejor claro, condición, etcétera, o tenía que esperar entender mejor, porque además yo tenía que entender de qué se trataba, pero ya el proceso había claro, empezado, de modo que fue muy natural el día en que fui, a ver, fuerte, ¿no? Fuerte, pero natural el día que fui a presentar mi telegrama al, al correo, me claro, temblaban las piernas, verdaderamente, pero salí con la satisfacción, agradecida a Dios por todo el tiempo cumplido y claro, desarrollado en distintos lugares, y sabiendo que sí, que estaba muy bien, porque además hay que darle lugar a otra gente. O sea, ya estaba, mi rol ya estaba cumplido, yo ya había dado todo lo que tenía que dar, claro, y así fue, ¿no? Y muy claro, lindo, muy lindo. claro. ¿Y qué consejo le darías, digamos, bueno, vos actualmente estás como participás en un grupo, te armaste un grupo que liderás de docentes, digamos, pero qué consejo le darías si ahora esto lo está escuchando alguien que ya sea que tenga la edad o que le falten 25 años, que recién empiece? ¿Qué consejo le darías a ese docente para cuando llegue esa etapa de su jubilación? Sí, a quien está iniciando la carrera, quien está joven, digamos, y está todavía en actividad, como pensando, como todos pensamos alguna vez, uy, me falta un montón, eso no es para mí, decirle que entiendan, que se capaciten. Estoy muy de acuerdo con la entrevista que te escuché con la doctora Díaz Con Emilia, Paus, en donde sí, con Carroza, ustedes, con Emilia Carroza. exacto, donde ustedes conversaban que importante es que los docentes en los institutos de formación docente estén capacitados en todo lo que un día va a venir, que es la etapa jubilatoria, ¿no? Me parece tan importante. Y, y sí planificar la carrera, es decir, no a tontas y a locas, bueno, hoy tomo este curso, mañana el otro, mañana viajo, me voy de otra provincia, o sea, si hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero dentro de una planificación, sabiendo que cada paso que un docente da tiene una consecuencia futura hacia su futura Ay, jubilación. sí. Entonces, esto es muy importante, y luego para las que ya están pensando, bueno, sí, me tengo que retirar, ir preparándose. Y yo creo que la manera de prepararse eh, intelectualmente y emocionalmente, porque emocionalmente hay gente que le cuesta mucho más que lo que me costó a mí, por ejemplo, porque bueno, hay situaciones emocionales particulares, personales, familiares, en donde yo he conversado con muchas maestras, amigas o con gente conocida, en donde me doy cuenta que no, emocionalmente todavía no tiene la Claro, posibilidad, porque hay situaciones que tiene que resolver. Bueno, en claro. fin, hay, entonces, que Pero empiecen uno, a uno un poco se da capacitarse, ¿no? cuenta con el tiempo. A mí me ha pasado de como abogada, digamos, me pasa de que yo hablo y le digo, no, es que no hay una opción, es como muy de interior, o sea, uno tiene que tener resuelto qué es lo que quiere, porque a veces preguntan, ¿y qué conviene más? ¿Cesar en todo, seguir una? Y depende de lo que vos quieras para tu vida. Porque no es, si para tu vida es bueno, no sé, 2 veces a la semana, igual cambiarte, ir, salir, porque te ves con amigos y eso te hace bien, y bueno, es más importante continuar al menos con 2 horas.
Digo, cuando uno tiene la Claro. opción o puede elegir, eso es, sí, mientras te escuchaba pensaba eso como en la preparación emocional o Sí, respecto de esa etapa, de sentir si ya está, si está concluida, si no, porque si no también pasa eso de yo suelo decir muchas veces que uno se casa, se divorcia, compra una casa, la vende, pero cuando uno se jubila para el resto de la vida. Entonces, es una totalmente. decisión que hay que realmente pensarla, pensarla en lo individual, pensarlo en lo familiar también, cuando uno tiene una pareja, pensarlo económicamente para ver si con ese dinero alcanza para mantener a los hijos si uno todavía los está manteniendo, o para mantener el nivel de vida que uno quiere, porque todo divino si tengo tiempo, pero si después no puedo pagar el changuito del supermercado, y Totalmente, totalmente. Por eso me encanta a mí ahora en este tiempo cuando mis compañeras me dicen, Gra, mirá, ¿qué te parece? Y empezamos a conversar el tema, ¿no? Nos vamos a tomar el té y conversamos y me gusta como encaminarlas en los pasos a seguir, ¿no? claro. Entonces, como, porque me parece que tiene que haber una preparación, tiene que haber algo previo y también como yo siempre les digo, ¿saben qué? Cuando vayan a una abogada, a una gestora, si es que van a delegar el trámite, que seguramente sí, porque es muy difícil que un docente en la actividad pueda llevarlo adelante por sí mismo, ¿no? Les digo que es muy importante que preparen esa entrevista para que sea productiva para ellos y para el profesional, ¿no? Porque, Silvia, ¿cuántas veces a mí me ha pasado al principio en este camino que recorrí, que al principio iba a consultar y después salía yo misma con 10 preguntas más que no le había Claro, hecho, pero por una cuestión de no haber podido planificar claro. o no saber cómo planificar esa entrevista. Entonces, me Sí, sí, encanta hoy hacer ese trabajo como, digamos, si fuera como claro. coacheo Qué bueno. de previo a las que se están por jubilar y Yo que que, muchas veces me dicen, bueno, ¿y sabés de algún abogado, sabés de algún gestor? Bueno, ahí claro. entonces ya viene otra etapa, ¿no? Sabes que yo hace muchos años que doy capacitación para los abogados y para los docentes que quieran hacer cursos, que quieran saber, o sea, es abierto hace muchos años. Y el año pasado creo que armé uno de asistente, ¿no? Y en ese curso yo le dedico toda una unidad a la entrevista. ¿Por qué? Mm. Porque ya sea esto que estás diciendo, mira, yo en realidad lo pensé más desde el lado del entrevistador. El entrevistador, ya sea abogado, gestor, tiene que tener claro un montón de cosas para preguntarle para poder asesorarlo. No solamente de su historia laboral, sino otras cuestiones que van a hacer de que realmente esa hora o media hora que tiene ahí sea fructífera. Porque si no, Claro. es como que hay muchas cosas que los docentes o se olvidaron u omitieron porque creyeron que no eran importante y después uno se encuentra con un problema porque, no sé, no cuentan de que también trabajan en capital o no cuentan de que tuvieron una actividad autónoma Claro. durante todo el tiempo. Entonces, son todas cosas muy importantes para tener en cuenta porque uno tiene que saber preguntar muy bien como para poder ir, pero me parece fantástico del otro lado decir, bueno, a ver, escribite todas las dudas que tengas, cosa de que vos se las puedas preguntar en ese momento, que aunque no tenga a lo mejor la respuesta en ese momento, porque hay cosas que requieren de otro nivel de análisis, al menos ya se le transmitió esa inquietud al abogado o el gestor con el que vayan haciendo. Mira, bueno, bien, digamos, Sí, porque hay hacer la tarea. mucha cosa, yo descubrí en mis compañeras, ¿no? Que ¿Mm? hay muchas cuestiones, pero a ver, las descubrí porque también las conozco de tantos años de trabajar con Claro, ellas, ¿no? Entonces descubrí que hay mucha emocionalidad que a veces boicotea
Claro, la pregunta que necesita hacerle el profesional. Entonces, el profesional no tiene la culpa si después no se lo responde. Entonces, claro. todo eso me gusta ayudarlas y me dicen, ¿no? Ay, me ordenaste, me clarificaste, y es lo que me gusta, porque si algo me gusta hacer es docencia. Claro, como cuando yo dejé de ser docente, que en una época renuncié y empecé a dar los cursos de estos de capacitación porque se ve que los extrañaba mi rol Claro, docente. Entonces, como que, bueno, como no tenía la escuela, empecé a enseñar a formar mi propia escuela. Ahí. excelente, ¿Te muy bueno. acordás, Graciela, tenés idea cómo llegaste conmigo? ¿Cómo me conociste? ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo fue eso? ¿Te Sí, acordás? claramente, bueno, claramente en ese tiempo del proceso de yo querer estudiar, capacitarme, bueno, todos los cursos habidos y por haber que la doctora Ballesteros publicaba, yo ahí estaba, más otros y todo lo que yo podía pescar, yo me incluía. Así que hice varios cursos con la doctora Ballesteros, incluso hasta me gané un libro de su autoría en una de esas capacitaciones que hubo un sorteo y me lo hizo llegar a mi casa. Así que, pero bueno, luego no nos vimos más porque yo seguí mi Claro, proceso hasta que en el momento en que me tenía que jubilar, que tenía que presentar un formulario, un famoso formulario 190 por extensión horaria. Bueno, en el colegio no sabían de qué se trataba, yo menos, y eso me impedía avanzar en mi trámite. claro. Entonces acudí a ella, le pedí una entrevista, ella me clarificó todo el tema relacionado con extensión horaria, que me encanta que el viernes lo va a tratar, así que en su charla abierta. Y bueno, ella me dijo cómo hacerlo, me lo mostró, me lo confeccionó, así tal cual, yo se lo llevé al colegio, le dije, por favor, esto es así, y ahí pude dar ingreso a mi trámite. O sea que para mí, Silvia, tengo un Pudiste destrabar. agradecimiento especial porque digamos que fue el instrumento para que yo pudiera Claro, iniciar mi trámite jubilatorio. bueno, a veces es solo una cosita, ¿no? Pero ¿cuánto es para el otro? Oh, ¿Cuánto significa para el otro a lo mejor ese pequeño detalle? Digamos, me comentaste que estuviste con varios abogados, que fuiste a uno, al otro, al del gremio. ¿Qué consejo le darías, digamos, al revés, digamos, vos como docente, ¿qué es lo que pretenderías o pretendés ahora con toda tu experiencia, ¿no? De un abogado. Si esto lo está escuchando un abogado, dice, mira, yo como docente lo que quiero que el abogado es tal cosa. ¿Qué pretendés? ¿Cuál sí, es tu pretensión respecto de ese profesional al que le vas a confiar tu trámite jubilatorio? sí, bueno, la empatía, la escucha, el poder interiorizarse en el caso de que está planteando el docente. eh, bueno, para mí muy importante un nivel de profesionalismo, darme cuenta que sabe de lo que me está hablando, por lo cual también creo que el docente también tiene que estar mínimamente capacitado, porque no puede saber si sabe si él mismo no sabe ni de qué se trata, ¿no? O ni siquiera lo que quiere. Claro, Y bueno, y además algo que me parece muy importante es la comunicación, ¿no? Yo sé que todos tendrán mucho trabajo, mucha falta de tiempo, todo, pero para un docente, que un profesional, un abogado en quien le está delegando lo que va a ser el resto de su situación de vida, ¿no? No le conteste, ¿no? Supongamos una pregunta y no le conteste, y no haya un ida y vuelta, es muy frustrante. A mí eso me ponía ¿no? muy mal en aquellos a los que le hacía consulta y no había respuesta, ¿no? O también las actitudes como improvisadas, ¿no? Porque tiene que haber un marco. Gracias a Dios ahora podemos manejarnos virtualmente, que ya Claro, no es necesario viajar, ponerse en gasto para acudir a una entrevista
presencial porque ya no es necesario con esto de la Claro. virtualidad, pero el marco es importante de que sea todo por mail, que sea claro, ¿no? Porque, bueno, digamos, las redes son buenísimas, pero también hay que hacer muy buen uso de ellas, ¿no? Claro, pero bueno, a mí me pasa que yo le digo perdón a los clientes por no ser moderna, pero yo no uso WhatsApp, ¿viste? Entonces Ah, qué bueno. me pasa que digo, bueno, No, no, escriban un mail, porque en el mail, además en un estudio, realmente uno cuando va creciendo nunca está solo, es muy difícil que el abogado esté solo, es como que recién empieza o tiene dos casos, porque esto te lleva tanto tiempo que uno arma un equipo necesariamente. Entonces en el mail hay una respuesta institucional, pero bueno, a veces a mí me pasa al revés, que me critican, digamos, porque no tengo un WhatsApp y digo, no, porque ¿sabés qué pasa? Que pues, si alguien escribe por un WhatsApp, yo pongo un WhatsApp, tenés que contestarlo. Entonces, si en realidad uno no va a estar dispuesto a dar una respuesta a través del WhatsApp que dice que se pueden comunicar por ahí, no tiene sentido. Pero bueno, me ha pasado eso y claro, le he dicho, bueno, perdón por no ser tan moderno, pero prefiero además el no, mail, es una respuesta que queda por escrito, el asesoramiento de lo que te dije totalmente. te quedó ahí. Entonces, tenés tiempo de leerlo y mirarlo con detenimiento, es algo que no se borra. Yo puedo Sí, ver lo que se contestó hace un montón de años o lo que contestó alguien de mi equipo hace un montón de años porque está ahí, no se va. Pero bueno, entiendo de que también vivimos en un momento o por lo menos lo noté en esta vuelta mía a la profesión, como que la gente está, los docentes en particular, que yo mayormente hago docente, pero están muy ansiosos, muy como de querer una respuesta ya, en este momento te escribí y eso es muy difícil. Una cosa, digamos, mantener el equilibrio entre te respondo, pero no soy el sprayet de la, o sea, no es ya. O sea, por ahí ni tampoco tardé 15 días en darte una respuesta o nunca te contesté, que es peor porque yo atiendo un montón y muchas veces me dicen, bueno, el abogado nunca me contesta. Yo sigo insistiendo porque la verdad es que si tienen un letrado, tienen que seguir como con ese letrado, pero la realidad es que muchas veces pasa eso en como establecer un marco de mínimo de respeto en la comunicación. A mí me preocupa, es un tema, mira, lo decís, yo vengo haciendo otras entrevistas y bueno, voy tomando nota, ¿no? A mí es un tema que súper me ocupa, me preocupa y que es muy difícil de manejar, porque cuando uno tiene, hay docentes que dicen, no, yo necesito todo el tiempo que me mantengas informado. Y digo, no, es como un anestesiólogo, te vas a operar, no te puede despertar y otra vez dormirte para, no, todo el tiempo no va a no, poder ser. no, 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 es Pero, verdad. pero ahí, para mí, ahí va mucho la comunicación previa, para mí, antes de iniciar el trámite. Porque después, que es como, yo lo comparo con esto, con la cuestión quirúrgica, ¿no? Después, una vez que ya se empezó, y tengo que confiar, pero antes de confiar, tengo que entender. O sea, si yo no Sí, logré entender lo que me dijo, bueno, otra vez, vuelvo, es preferible volver y preguntar, pero no sí. llegar al momento de hacer una renuncia con dudas, con que No, o no entendí. O sea, aquel profesional, abogado, gestor, quien sea, que no te logra saber explicar de qué se va a tratar el trámite o qué pasos va a tener, cuánto tiempo va a tardar, no sé, mínimo tenés que entenderlo. A mí me parece que también ahí hay sí, una responsabilidad, Graciela, también del docente, que decir, bueno, un poquito tenés que tratar de entender. No vas a ser abogado, obviamente, no, pero no, mínimamente un poquito, ¿por qué? Porque como uno cuando va al médico, ¿no? Esta cosa, yo por ahí no soy claro, médica, pero mínimamente tengo que entender qué es lo que me decís. Y también para poder tomar exacto, la decisión, porque yo digo, bueno, el cuerpo es mío, no sé. Entonces, claro, yo decido en parte si sigo este tratamiento o no, que acá sería voy por cierre de cómputos o cese definitivo, si me jubilo con todo, no me claro. jubilo con, viste, con como que me quedo, pero bueno, la comunicación, la verdad es que es un tema súper importante. Yo
a veces en el equipo de trabajo que tengo lo pongo siempre digamos, en relieve. ¿Por qué? Porque la actualización, por ejemplo, de los estados de los expedientes se hace toda la semana, pero si vos no le comunicás, el tema es que a veces vos le comunicás y decís, está en cómputo, y te viene bueno, digamos, la bola de la pregunta, ¿y qué significa? Y ahora cuando, o sea, entonces, por ahí yo comunico, determiné, bueno, va a haber 3 instancias en las que sí o sí va a estar la comunicación. Pero es un tema, a los abogados en general es un tema, me parece que cuesta bastante encontrar ese equilibrio, ¿no? de la empatía y la comunicación con el cliente docente, sobre todo, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí. Graciela, para último, ahí ya cerramos, algo que vos quieras decir, algo que te hubiese gustado saber o que vos quieras decir en general, para terminar, y con eso ya cerramos. No, a mí básicamente me hubiera gustado eh, saber más acerca de todo lo jubilatorio. Creo que alguna vez lo propuse en el colegio donde yo trabajaba, en el Departamento de Recursos Humanos, que me parece que también es el lugar en los colegios privados donde se puede dar, así como se dan tantas capacitaciones de tantas cosas, capacitaciones a los docentes de temas de interés del docente, ¿no? Como por ejemplo la jubilación, ¿no? Porque eso también ayuda para que después cada uno haga lo propio, ¿no? En forma individual, como te contaba que lo hice. Pero no, la verdad que estoy satisfecha por el tiempo cumplido y también contenta que en el tiempo posterior todavía puedo transmitir mi experiencia como docente a otros y ayudar a mis pares a encaminarlos en lo que ellos van a vivir y van a delegar en algún abogado. La verdad que hacer ese puente es lo que más me satisface hoy por hoy, ¿no? Porque es transmitir lo vivido y al mismo tiempo seguir desarrollando un poco esta cuestión docente, ¿no? Y bueno, y ni hablar de estar rodeada de gente valiosa como vos, Silvia, para mí es, bueno, un plus mayúsculo. A mí, bueno, muchas gracias. Nunca sé qué hacer cuando me halagan, pero bueno, me da como así como una vergüenza, pero bueno, te cuento que cuando yo empecé a atender, veía que había muchos errores y muchos mal asesorados. Yo empecé a mandarle a todos los colegios privados y a los consejos escolares un mail diciéndole, bueno, soy Silvia, bla, 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 qué sé yo, para ofrecer gratuitamente hacer asesoramiento en los colegios. Nunca jamás ningún colegio me invitó a dar una charla de nada. Entonces empecé por mi cuenta. Cuando empecé yo solita con mi alma a dar los cursos, tenía que ver con eso, porque, bueno, nada, nadie me invitaba a que pudiera contarles, porque a mí me parecía, como yo también soy docente, yo decía, Dios mío, qué difícil, porque hay un montón de cosas para tener en cuenta. ¿Cuánto a mí me hubiese gustado saber esto hace 15 años atrás? O como docente, ¿no? Exacto. Porque, no sé, yo dejé un cargo, esto que vos decís, yo fui primero docente y después abogada, entonces dejé un cargo de vicedirectora, que me faltaba, no me faltaba tanto para tener 3 años, y dije, bueno, no importa, o sea, yo me hubiese gustado esto de que, como dijimos el otro día con Emilia, ¿no? De que esté en la carrera o de que haya charlas abiertas, porque me parece que con la información uno toma las decisiones. Hoy, por suerte, pasaron muchos años, después de como casi 15 años, digamos, hay mucha información más en las redes, hay un montón de videos míos de YouTube y de otros colegas que por ahí dan charlas y que pueden verlo. Están los libros, pero en aquel momento no había nada. Yo cuando empecé a buscar no había un solo libro, no un libro, no había artículos que hablaran sobre la jubilación docente.
Entonces, me parece súper importante y bueno, nada, todavía están a tiempo. Si algún colegio algún día quiere llamarme, por Claro, suerte los colegios de sí, abogados empezaron a invitarme, pero bueno, sí, siempre estoy abierta. Además, siempre digo lo mismo, como con la universidad, yo ni siquiera cobro, o sea, a mí me encanta y nada, siempre está ahí la posibilidad de que si algún día me quieren invitar, hoy también ni siquiera es necesario viajar, porque uno puede dar esta misma no, charla por vía, sí, por Zoom o por cualquier medio. Entonces, para mí es fundamental contar con eso, con la sí, información para tomar las decisiones que uno crea más importantes. Así que bueno, nada, sí. un gusto haber Igualmente, Silvia. estado, nada, conocer un poquito más y también, bueno, llevarles este mensaje a quienes estén por atravesar esta etapa de la jubilación, ¿sí? Nos vemos Gracias, en la Silvia. vida por ahí. Un beso. Chau, Nos chau. vemos el viernes en la charla. Voy a escuchar, voy a participar y gracias por la invitación.